Buenas noches. Les saluda Jorge Elgegren, director de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Los organizadores me han pedido responder a la pregunta cómo asume la academia el desafío de la propuesta de Laudato Si a 5 años de su publicación. Y voy a responder a la pregunta sobre la base de la experiencia de mi propia universidad, que es la que más conozco, organizando mis ideas en torno a tres grandes ejes o tres partes. En una primera parte abordaré una pequeña reflexión epistemológica de Laudato Si. La segunda parte será simplemente para ilustrar con un par de ejemplos cómo hemos abordado Laudato Si desde la universidad, y cerraré mi intervención con una reflexión sobre el concepto de ecología integral según el pedido de los organizadores. Entonces, el primer punto es una reflexión, repito, de carácter epistemológico, solo para resaltar que Laudato Si no es un excelente documento, una excelente encíclica, una excelente carta desde el punto de vista teológico, sino que también lo es desde el punto de vista científico. El Papa coge el estado del arte en todas las materias o en todas las ciencias que abordan los problemas que él incluye dentro del Laudato Si, y para ello se reúne o se reunió de los mejores especialistas en cada una de estas materias, incluyendo, por ejemplo, al profesor Jeffrey Sachs, uno de los economistas más notables e influyentes, y otros científicos como climatólogos notables, tales como Joachim Schellenhuber, un climatólogo alemán muy famoso. Eh, Ese es el primer punto. El segundo punto es muy breve y solamente para resaltar que desde la academia hemos hecho ya algunas actividades importantes con relación a Laudato Si, la primera de las cuales fue justamente el lanzamiento de la encíclica en el Perú. Fue un evento desarrollado en coordinación entre el Ministerio del Ambiente y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y tuvimos como presentador, como orador principal, quien presentó la encíclica, al cardenal Pedro Barreto, con la participación de panelistas de lujo, uno de los cuales, el profesor Jeffrey Sachs, participó de manera virtual. La otra actividad que quería mencionar para ilustrar qué hemos hecho desde la academia con respecto a Laudato Si es el primer congreso de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, que se realizó en Arequipa en 2018 y que giró exactamente en torno a Laudato Si y cómo integrar sus enseñanzas dentro de las actividades propias de la universidad, como son la formación, la investigación y la interacción con el entorno propio de la universidad. Voy a cerrar entonces mis reflexiones o mi intervención abordando el tema de la ecología integral. En el capítulo cuarto de Laudato Si, el Papa nos habla de una crisis socioambiental que no es el conjunto de dos crisis separadas. Él dice que es una sola crisis, una crisis de carácter social, económico, ambiental, y es una crisis que por su carácter multidimensional debe ser abordada desde una perspectiva integral. Y es por eso que él propone este concepto de ecología integral, que tiene tres principios fundamentales. El primero es lo que él llama la ecología ambiental, y que normalmente se conoce en la academia como la ecología, en el sentido de el estudio de los seres vivos, cómo los seres vivos interactúan entre sí y cómo interactúan con su entorno abiótico. Eso es lo que él llama la ecología ambiental. Sobre esta ecología ambiental, él añade la ecología económica, que es la interacción de los seres humanos,
la interacción en el ámbito de las relaciones sociales. Y entonces aquí ya tenemos dos elementos interactuando que son los ecosistemas, por un lado, y los sistemas sociales. Ambos deben equilibrarse, ambos deben ser respetados, de modo que tengamos un ecosistema saludable y tengamos una sociedad compuesta por seres que gozan del mayor nivel de desarrollo en equilibrio con la naturaleza. Y cierra el Papa comentando o incluyendo como un tercer elemento de su concepto de ecología integral, que él denomina como ecología cultural, que alude fundamentalmente al patrimonio inmaterial, al patrimonio cultural histórico de las poblaciones, y que debe ser respetado en su diversidad, a contramano de lo que viene siendo una cultura consumista, globalizante y homogeneizante. A la raíz del concepto, o en la raíz del concepto de ecología integral, están dos principios. El primero es el del bien común, ¿no? Es que es el conjunto de cualidades que permiten que el ser humano se desarrolle en su plenitud. Es lo que los economistas llamamos los bienes públicos, y tienen varias dimensiones. Bienes públicos globales, el mejor ejemplo de los cuales es un clima global saludable, y tenemos también bienes públicos de carácter local y nacional. Y el otro principio, a la base de la ecología integral, es el de la equidad y la justicia al interior de nuestra generación, para que en este tiempo que vivimos logremos un desarrollo universal, un desarrollo que alcance a todos los seres humanos, respetando la salud de los ecosistemas, la salud de nuestra casa común, y una dimensión intergeneracional de esta justicia que consiste en legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una naturaleza y un estado de bienestar tan bueno o mejor que el que hemos recibido. Y el Papa, cierro con este comentario, en medio de la pandemia nos acaba de regalar un escrito hace muy poco, un mensaje redactado con ocasión del 50º aniversario del Día Internacional de la Tierra, dándonos un mensaje de esperanza en el que cita Laudato Si, dando ejemplo de que Laudato Si sigue en vigencia, sigue siendo útil y lo seguirá siendo por muchos años. Muchas gracias y bienvenidos a este foro.